Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad. Participan Andrea Pipsevich, Daniela Arecheta, Javiera Morales, Manuel Gallardo, Pablo Cifuentes y Rodolfo Arecheta. Conduce la periodista Susi Jacob. Muy buenas tardes. Viernes 20 de agosto, bienvenidos a Influyentes en Polar Comunicaciones, un ciclo de programas donde estamos analizando la actualidad política regional y nacional. Acá en Polar Comunicaciones, radio, televisión, internet, nos puede seguir a través de nuestras frecuencias en AM, en FM, en Polar TV. También puede seguir los programas en internet, quedan los podcasts en nuestro diario electrónico www.radiopolar.com y también en YouTube. Hemos tenido una semana política bien intensa, cortas ya de que venza el lunes la inscripción de las listas de candidatos para las próximas elecciones del 21 de noviembre. Candidatos presidenciales, parlamentarios y también como cores. Hoy día vamos a estar conversando acá con nuestros panelistas e influyentes, ex candidatos para constituyentes por la región de Magallanes. Bienvenidos hoy día, Rodolfo, Manuel, Andrea, Pablo y Javiera. ¿Cómo están todos? Bien, Susi. Hola. Hola, Susi. Hola a todos. Hola, saludos. ¿Todo bien por acá? Vamos a darle una bienvenida especial a Manuel Gallardo, que hace rato que no nos acompañaba los viernes, ha tenido mucho trabajo en su nuevo cargo. Así es que vamos a darle hoy día la preferencia para que comience y abra el programa con sus ovejas blancas y negras. Mira, yo mi oveja negra, como aprovechando que es semana de inscripciones y es nuestro penúltimo programa también, mi oveja negra va a ser para la discusión solo de nombres y apellidos que se está dando en la región en torno a las inscripciones de los core y de los parlamentarios, básicamente. O sea, cuando uno ve solo declaraciones de ida, declaraciones de vuelta, y de muchos de esos candidatos todavía no hemos escuchado ni una sola idea de región, a mí me parece que Manuel, ¿tienes problemas? Eso tiene que ser lo que caracteriza. ¿Sí? Estás con problemas de tu señal de internet. ¿No me escuchan? Se corta un poco. Dale ahora, a ver, segundo intento para que sigas. Ya. Estábamos en las ideas de región, hasta ahí alcanzamos a escuchar. Sí. Mi oveja negra es para la falta de ideas de región y solo la discusión de nombre. Y mi oveja blanca tiene que ver quizás con algo no que está, que todavía es un hecho, pero estoy seguro que dentro de las 72 horas que vienen lo van a hacer, y es que candidatos y candidatas a la constituyente, gente joven, ojalá incluso gente de este panel, puede terminarse convirtiendo en candidatos o candidatas al Parlamento. Yo, por lo menos con la gente que he podido compartir panel, los chicos que están acá y otros liderazgos jóvenes que competimos en la constituyente, como Luis Navarro en el Partido Socialista, me parece que van a ser un tremendo aporte. E independiente del partido, del movimiento en que cada uno hoy día haga política, a mí me esperanza mucho que nombres como, ojalá de este panel y otros jóvenes que compitieron en el mes de mayo terminen siendo los representantes de nuestra región, tanto en el core como también en el Parlamento en el próximo periodo. Así que es una oveja blanca como que no ha sucedido, pero espero que suceda aquí al lunes. Una oveja blanca esperanzada, Manuel. Te voy a hacer solo una contrapregunta, aunque no debiera ahora en las ovejas, pero igual. ¿Crees que era el momento de conversar sobre temas o ideas de región antes de inscribir a los candidatos, antes de inscribir las listas? ¿No es el tema que viene después, una vez que comienza la campaña? Cuando creemos que la instalación de los candidatos tiene que ser únicamente por una operación interna entre los partidos, esa puede ser la respuesta, pero cuando una candidatura se posiciona en su previa por el trabajo territorial, por las ideas que viene proponiendo, por, no sé, por la profesión que tiene, por las columnas que escribe, por lo que sea, a mí me gusta más esa forma de hacer política, que la candidatura sea un proceso más bien cúlmine de algo que un proceso iniciador únicamente de algo por ser parte de un partido o por tener un nombre medio rimbombante. A mí me gusta más el camino al revés. Bueno, en el segundo bloque de este programa hoy día estaremos conversando sobre el tema de la confección de las listas
de candidatos, ¿no es cierto? Lo que está pasando al interior de los partidos, el rol que juegan los independientes, un tema bastante interesante, así que hacemos un anticipo. Pablo Cifuentes, cuéntanos tus ovejas de esta semana. Ya, voy a hacerlo lo más breve posible. Mi oveja negra, voy a partir por ahí, está en este caso por la polémica suscitada a propósito de cómo se va a llamar el Centro Cultural de Punta Arenas. A propósito de esto, el Consejo de la Sociedad Civil fue consultado para poder hacer una propuesta sobre este nombre, y se propuso el nombre del recientemente fallecido Claudio Paredes, músico regional, ¿cierto? Para lo cual se consiguieron más de 1.500 firmas, ¿cierto? Y previamente consultado también a este Consejo de la Sociedad Civil, y posteriormente el Consejo Municipal decidió descartar también esta opción o minimizar esa propuesta y llevarlo nuevamente a una consulta. Yo creo que es importante mantener los acuerdos, creo que es importante también escuchar las voces que vienen desde la organización civil, y por lo tanto ojalá también poder respetar eso que se había conversado previamente. Y mi oveja blanca, en este caso es una oveja que creo que vengo arrastrando hace harto tiempo y no la había dicho, pero creo que es importante destacar la importantísima labor que han venido haciendo distintas organizaciones comunitarias, sobre todo durante el tiempo de la pandemia y posterior al estallido social, que se ha traducido particularmente en organización vecinal para la constitución de ollas comunes. Se me vienen a la cabeza nombres como la de don José Necul en la organización vecinal de la población archipiélago de Chiloé, se me viene a la cabeza también la olla común feminista y muchas otras que han estado realizando un trabajo súper importante, no solamente como ayuda social en términos de dar alimentación, sino que también se han convertido en polos de interacción vecinal, comunitaria, cultural, generando, por ejemplo, escuelas populares, generando, por ejemplo, bibliotecas y acceso a insumos que muchas veces han sido perjudicados por el abandono del Estado en los sectores más vulnerables. Así que creo que es importante reconocer esa labor, y qué bueno que como sociedad estemos volviendo nuevamente a retomar estos polos de organización comunitaria que durante muchos años se habían perdido. Perfecto. Andrea, te vemos muy pensativa ahí. Yeah. Sí, no, estaba escuchando con atención. Ya, voy a partir por la oveja blanca, que fue este anuncio de que van a haber a disposición 321 millones de pesos o más, que son del gobierno regional a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es para ayudar a mujeres en su capacitación, emprendimiento y autonomía económica. Así que me parece una excelente noticia. Ojalá llegue a buen puerto y ayude a muchas mujeres que están recién emprendiendo a adquirir un poco más de autonomía, porque les da independencia, y sabemos muchas veces que una de las principales razones para quizás mantener a veces relaciones de dependencia es precisamente falta de autonomía económica. Así que muy bien por eso. Y ovejas negras, bueno, siempre hay ovejas negras nacionales, regionales, pero me parece inevitable hacer alusión a la oveja más negra de todas, que es la situación que está viviendo Afganistán en este momento. Yo sé que no es de acá, no es nacional ni regional, pero de todas las perspectivas negativas que podríamos analizar, humanas, políticas, sociales, económicas, de lo que está sucediendo allá, desde la invasión, desde la ocupación, desde el efecto cultural que ha tenido todo aquello, me enfoco principalmente en las imágenes de gente colgando de aviones para arrancarse de un régimen totalitario, y en la situación de las mujeres y niñas y adolescentes, que claramente me han llamado alerta al mundo de que los derechos humanos tienen que respetarse más allá de las fronteras. Y es triste verse desde tan lejos, tan impotente, pensando en cómo poder empatizar con un ser humano en una situación como esa. Así que yo sé que es poco lo que se puede hacer de tan lejos, pero por lo menos levantar conciencia de lo que están viviendo en otras latitudes como esa. Oveja negra, que yo creo en la que coincidimos todos en este minuto. Rodolfo, vamos contigo. Sí, bueno, yo también coincido con la oveja de la Andrea, es terrible lo que se está viendo. Y mi oveja negra va para algo que pasó más o menos desapercibido esta semana, que ocurrió en la municipalidad de Ñuñoa, que se contrataron a familiares de varios políticos, en una forma como de nepotismo blando, porque siempre se dice que también tienen las capacidades, pero esta municipalidad, donde la alcaldesa Emilia Ríos del Frente Amplio contrató, por ejemplo, a la pareja de Tomás Bodanovich, alcalde del Frente Amplio de Maipú, al esposo de Maya Fernández, diputada del Partido Socialista, al sobrino de Pablo Maltés, ex candidato a gobernador. Me parece que es malo, digamos, esto pasa en varias reparticiones del Estado, y yo creo que es algo que tenemos que parar, que molesta mucho a la ciudadanía y que hace que las instituciones y las personas pierdan credibilidad.
y esto se viene a sumar, por ejemplo, a lo que supimos de la lista del pueblo la semana pasada, que estas abultadas boletas a familiares, que después se reembolsan con dineros de Estado, si es que obtuvieron suficientes votos, que a mí me parecen cosas que son repudiables y creo que es parte de lo que genera malestar en la ciudadanía. Y la oveja blanca, aunque puede sonar un poco frívola, pero creo que vale la pena destacarlo, es la vuelta del Festival de la Patagonia en su versión número 40. Creo que en pandemia, si bien esto es con aforo reducido, cualquier instancia que nos permita sacar un poco la cabeza y respirar y dar un respiro de lo que ha sido este último tiempo es bienvenido, así que qué bueno que se celebre la 40 edición del Festival de la Patagonia, así que contento por eso. Bien. Javiera Morales, vamos con tus ovejas por allá. Oye, hola Susi, ¿cómo están? Saludo a todos. Por segunda semana me perdí todas las ovejas en el camino. La semana pasada había perdido una sola y esta vez la Andrea se llevó mi oveja antes, así que bueno, vamos a tratar de sacar algo entre medio. Voy a partir entonces por la oveja blanca. Yo creo que estamos en un excelente momento de la pandemia, del control epidemiológico. Vimos que la tercera dosis de refuerzo ha tenido una gran parte, muchas personas de la tercera edad han ido directamente a vacunarse con los resguardos sanitarios. Creo que nos encontramos como en un momento en que como que aprendimos a convivir, ¿no es cierto? Pero así todos hemos visto que en los últimos días en nuestra región han aumentado un poquito los casos. Se llevó también una tiradita de orejas ahí Puerto Natales, porque sabemos que estamos con la variante Delta todavía controlada, pero no puede ocurrir lo mismo que ocurrió con la variante brasilera, que la veíamos venir en enero, no quisimos tomar las medidas de alguna manera, y que ocurrió en marzo, abril, vino un brote muy fuerte. Vemos que hay otros países que están en estos brotes ya en cuarta ola, así que esta nueva normalidad que hemos logrado ya alcanzar, esperemos que la podamos cuidar, así que es una oveja media extraña en ese sentido. Y la oveja negra la cambié, muy cortito. Creo que la Convención Constitucional se tiene que llevar una oveja en este panel, y en ese sentido creo que lo que ocurrió esta semana tiene un lado positivo y un lado negativo. En el caso de, creo que las funas que hemos visto en los últimos días en redes sociales de algunos convencionales, para mí creo que eso no es una forma correcta de tener un debate democrático en base a argumentos. Creo que es una forma peligrosa de hacer política, así que no obstante ha ido avanzando el reglamento de ética, todavía no tenemos un reglamento que pueda sancionar este tipo de medidas, sobre todo cuando son impulsadas por autoridades. Muy bien, vamos a comenzar entonces a hacer un análisis y una revisión de las noticias con lo que ha acontecido esta semana, y queremos seguir a propósito del tema de la pandemia, Javiera, conversando sobre el tema económico, ¿no es cierto?, que enrosa lo que va pasando con la pandemia a raíz de el anuncio de la extensión del IFE, pero sobre todo porque ya ha comenzado el debate y la conversación en torno al cuarto retiro. Algo que con advertencias del Banco Central, ¿no es cierto?, sobre las consecuencias que puede traer para la recuperación económica de nuestro país, lo dijo el presidente del Banco Central, pero además hace un par de días también Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, también advirtió que hay personas que están prefiriendo recibir sus bonos que buscar trabajo, que respeta la decisión, pero eso también trae consecuencias graves para el tema de la recuperación de la economía, con lentitud. Entonces, vamos a dar una vuelta a lo que está sucediendo, y todas son consecuencias, ¿no es cierto?, y temas que rozan con la pandemia en distintos grados con el tema económico. Así es que, Rodolfo Arecheta, que estaba muy interesado en este tema, comencemos a ver un poco tu visión respecto de esto. ¿Cómo puede estar influyendo el tema de los bonos, un inminente acuerdo por un cuarto retiro del 10% en las AFP en este tema de la recuperación económica del país? Sí, bueno, Susi, yo creo que el tema, tal como lo dijo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, las consecuencias de un cuarto retiro y del IFE hasta diciembre son bastante negativas. Son consecuencias que, como dijo el presidente del Banco Central, van a afectar a las personas. Y yo creo que acá estamos viendo lo peor de la política, y lo digo bien en serio, que es los políticos
algunos obviamente, una gran mayoría por lo demás, pero no todos, poniendo sus intereses personales, que vale decir, tienen que ver con reelegirse o salir electos en un cargo, por sobre el bien común. Y yo creo que acá lo han dicho no solamente Mario Marcel, que es una persona vinculada al Partido Socialista, sino que economistas que no son necesariamente de derecha, French Davis, Eizaguirre, Joseph Ramos, y es unánime la visión de que esto es una pésima política y que va a afectar a la gente. Yo creo que esto es muy preocupante. Hay gente que le preocupa lo de la convención, esto es mucho más preocupante, si es que está preocupado por la convención, digamos. Y acá hay ciertas ideas que se han instalado que son falsas, que de verdad son falsas y los políticos lo han hecho, pareciera que adrede, que es, por ejemplo, que el cuarto retiro va en ayuda de quienes más lo necesitan. Hay cerca de 3 millones de personas que ya retiraron, que con el tercer retiro ya no tienen fondos, y esas personas son de escasos recursos. Entonces, no es verdad que vayan a quienes más lo necesitan. También se dice que se usan necesidades urgentes, pero la verdad es que, según datos del Banco Central, los primeros 2 retiros están ahorrados en distintos instrumentos de ahorro. No se están usando, y vamos a ver si alguien quiere vender un auto o por ejemplo, lo que ha dicho el retail con ventas excesivas, se ve que también se está usando para consumo. Y lo otro que es preocupante es que una de las demandas de la ciudadanía siempre ha sido el tema de las pensiones, y no es cierto que esto sea fácil de recuperar con otro gobierno en el mediano plazo. Para dar una orden de magnitud, los 3 primeros retiros es más que el Producto Interno Bruto de Bolivia, y está cerca de ser equivalente al Producto Interno Bruto de Uruguay. Es una cantidad de plata brutal que no va a ser posible reintegrar. Entonces, las consecuencias de esto, ya la estamos viendo, el tema de la inflación. Y acá para que la gente entienda, se está dando plata, pero al mismo tiempo eso está haciendo que suban los precios. No hay capacidad suficiente de la economía para hacerse cargo de toda la plata que hay circulando, y finalmente esto afecta a quienes menos están en posibilidades de hacer frente a estos aumentos de precios. Entonces, por un lado, se está entregando dinero a la gente, no a la gente más vulnerable, sino que a toda la gente, suben los precios, y ¿qué pasa? La gente que tiene menos posibilidad de hacer frente a esto se ve afectada, y al final, en otras palabras, están pagando esto los pobres. Esa es la verdad de las cosas, y es sumamente preocupante porque un cuarto retiro finalmente vendría a acrecentar esta situación, y yo creo que acá no hay ningún sistema político que pueda funcionar si los políticos en general no están dispuestos a actuar responsablemente. La verdad es que la situación es crítica, y yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta para las elecciones. O sea, yo creo que acá hay responsables, y yo acá paso el dato inmediatamente. O sea, hay una encuesta en Unidad Constituyente este fin de semana, y la única persona, entiendo, que ha dicho claramente que no apoya esta medida a pesar de ser popular, es Paula Narváez. Entiendo que Yasna Proboste lo ha hecho a medias tintas, pero la verdad es que la situación es crítica, y pareciera que cuando alguien está en contra de esto, se tiene que atrever, y la verdad es que le está haciendo peor, esto le hace mal a la gente, y una pésima política, y el gobierno que venga se va a tener que hacer cargo de una situación de desempleo e inflación que la verdad es que es insostenible. Bueno, a ver, Manuel Gallardo, tu opinión respecto a este cuarto retiro. La verdad es que a mí no le encuentro mucho el sentido. A mí los primeros retiros me hacían sentido porque tenían que ver con que era una respuesta a un gobierno que era absolutamente tardío, y cuando aparte de llegar tarde, llegaba mal. Recordemos que los primeros retiros surgen justamente cuando el actual candidato a la presidencia de Chile Vamos, justamente Sebastián Sichel, chocaba coditos con Ignacio Briones, celebrando de que el IFE quedaba en 65.000 pesos. Y para un segmento muy minoritario de la ciudadanía, iniciando la pandemia, iniciándose los despidos, con una ley de protección del empleo, entre comillas, que lo que menos hacía era proteger el empleo, sino que por un lado te disminuía los salarios o condenaba a las personas a sacar la plata de sus seguros de cesantía. Entonces a mí me hacían sentido. Yo debo reconocer de que no me hace sentido, por 3 o 4 motivos. Lo primero, ya hay 4 millones de personas que no tienen un peso para retirar, 4 de cada 10 cotizantes. Segunda razón, en caso de retirar el millón de pesos como mínimo, ya la mitad de los cotizantes de Chile no van a tener ningún peso en la FP. Vamos a pasar los 5,5 millones de personas. Tercero, el costo de la vida no es baladí, es verdad. Durante el año 2019, inicios de 2020,
los alimentos subieron en cerca de un 50%. Y se espera que durante lo que queda del año e inicios del 2022 vuelva a subir en un 25%, y no significa que hayan subido en un 75%, sino que es un 25% más sobre ya el 50% que subió, es decir, algo que costaba 100 pesos, cuesta 150 y va a subir un 25% más, es decir, va a costar 183 pesos. O sea, en menos de 2 años va a aumentar, casi que va a doblar su precio mucho los alimentos de la canasta básica, y en parte justamente por este flujo monetario que describió de mucho mejor manera Rodolfo. Entonces, con la extensión del IFE, a mí me parece que el último IFE, entre paréntesis, paso el dato, liderado por Yanna Proboste en los acuerdos de mínimos comunes, da mayores tranquilidades a las familias y hace que justamente el porcentaje, o más que el porcentaje, la cantidad de trabajadoras y trabajadores que ya no le quedaban plata en la AFP tengan un IFE bastante decente. Entonces, tengo muchas dudas. No me cabe duda de que efectivamente las y los más pobres no se ven beneficiados con este cuarto retiro de AFP. Y si uno lo mira, ya la ciudadanía se está dando cuenta, es verdad, mucha gente, y uno lo conversa, dicen yo ya no voy a ser sujeto de retiro. Entonces, como que y sí les está llegando el IFE. Entonces no entiendo muy bien la motivación habiéndose extendido el actual IFE. La verdad es que en esta vuelta no me convence para nada el retiro. Gracias, Manuel. Pablo, ¿cuál es la motivación que hay detrás, crees tú, de esto? ¿Y cuál es tu opinión al respecto, por supuesto? Bueno, siempre digo, es difícil juzgar intenciones, pero sí se puede hablar obviamente en base a los hechos que son visibles. Y en ese sentido concuerdo bastante con lo que dice Manuel. Claramente cuando se discutió el primero o incluso el segundo retiro, había una situación que necesitaba una respuesta de emergencia cuando veíamos que el gobierno no estaba llegando a tiempo ni con las ayudas necesarias para mucha gente que necesitaba sostener una situación crítica. Hoy en día, claramente las ayudas, si bien siempre puede faltar, han mejorado sustancialmente, pero sí da la sensación, y insisto, esto es un juicio, puede ser o no real, pero da la sensación de que efectivamente hay una manipulación también política que busca sacar ciertos réditos, dar mayor visibilidad a ciertos personajes, y también, algo que se ha dicho muchas veces, que hay una franca campaña también para derribar definitivamente el sistema de pensiones. Hay quienes han dicho que esto no va a parar hasta que se saque el 100%, ¿cierto? Entonces, creo que ahí también es importante sincerar los discursos. Yo creo que en política, si bien la estrategia es importante, hay ciertas cosas con las que no se puede jugar ni tampoco se puede especular para sacar un beneficio tan específico. Y creo que el sistema de pensiones es una de ellas. Efectivamente, acá se está jugando con los ahorros previsionales y también se está buscando derribar un sistema de pensiones sin que tengamos una propuesta alternativa. Y eso sí me parece grave y me parece bastante irresponsable. Si bien yo no comulgo para nada con el actual sistema de AFP, creo que es nefasto y que lo ha sido siempre, y creo que efectivamente tiene que haber una alternativa, me parece que el camino es efectivamente poder lograr un sistema que sea consensuado, que sea pensado, que sea inteligente y que sobre todo solucione el problema, que es que la gente pueda tener mejores pensiones, que es lo que hoy no estamos discutiendo. Entonces creo Pablo, que... ¿tú crees que la gente entiende eso o hay un costo político muy alto en rechazar, para los políticos, para los parlamentarios, rechazar el cuarto retiro? ¿Qué costo político tiene eso para los que se oponen? Hoy día ya se comprende por parte de la población todos los argumentos que entregan quienes se oponen a este cuarto retiro. Me parece que es difícil también hacer una precisión categórica y transversal al respecto, ¿ya? Obviamente hay personas que se involucran más en lo que está pasando y se preocupan por informarse y tener obviamente una postura quizás más crítica al respecto, pero también hay mucha gente a la que si tú le estás ofreciendo que puede sacar dinero líquido que hoy no tiene, lo va a querer y lo va a apoyar, ¿cierto? Y eso también es comprensible, ¿ya? Porque hay gente que necesita efectivamente poder contar con dinero ya.
quizás no para poder resolver una necesidad inmediata, como decía Rodolfo, pero sí quizás para poder afrontar o poder amortiguar un poco las deudas que arrastran de mucho tiempo. Entonces sí, creo que efectivamente es difícil hacer una presión categórica, pero sí me parece que cada vez es menos la gente que apoya a ojos cerrados un nuevo retiro, cada vez hay más gente que asume posturas críticas al respecto, pero como te digo, creo que aquí la gran responsabilidad está justamente en el mundo político, que tiene que hacer el trabajo en serio de buscar soluciones reales a lo que se está necesitando y no solamente quedarse en el discurso o en el titular que va a salir el día siguiente en los medios de comunicación. Me parece que eso es gravísimo. Perfecto. Andrea, mundo político que quiere pagar el costo con la responsabilidad de oponerse, o a puertas de unas elecciones también es ilógico oponerse. Bueno, yo nunca he sido partidario de retiro, de ninguno. ¿Ya? Sí entiendo, y en su oportunidad, por supuesto, que coincido de partida coincido con todo lo que se ha planteado antes, que pudo ser una respuesta para una situación de emergencia, pero eso siempre será culpa del gobierno de no tener la claridad ni la capacidad de llegar antes, y eso creo que hoy día ya es un hecho de la causa. Creo que lo conversamos hace tiempo atrás, un cuarto retiro no tiene ningún sentido, mucho menos con un IFE como existe ahora. Este cuarto retiro puede ser de un 10% o incluso se ha planteado de un 100%. Creo que las motivaciones detrás son claramente políticas, o sea, claramente políticas. Si no hubiese una elección probablemente y nadie pudiese sacar rédito de esto, hoy día nadie estaría planteando. Y creo que es una irresponsabilidad tremenda, desde parlamentarios que no entienden cómo funciona el sistema, hasta parlamentarios que ideológicamente se oponen a las AFP, con razón o no, pero que no entienden el efecto de querer desbancarlas de esta manera. Una cosa es modificarlas legítimamente a través de modificaciones legales, por lo que va a pasar con la convención, lo que tú quieras, y otra es sacar del mercado esta cantidad de dinero. No entender esos efectos en la economía es muy razonable para cualquier persona, ciudadano común y corriente, pero no para un político o política que está más encima a cargo de tomar decisiones como las que se están tomando ahora. Si se llega a sacar el 100%, o sea, es tan crítico que el mercado no tiene capacidad de responder a esto. Hay que recordar que la AFP, la plata no la tienen guardando en colchón, la tienen invertida, y eso significa que para liquidarla tienen que salir a venderla, y el mercado no tiene capacidad de respuesta para comprar todo esto. Estamos hablando de una cantidad de plata que es incalculable para la mayoría de nosotros, y efectivamente eso se traduce, los bonos, el IFE, más los retiros y todo, en un sobrecalentamiento, se ha llamado sobrecalentamiento, pero en un exceso de liquidez, que genera un crecimiento económico bastante feble, porque al final del día lo que necesitamos es crecer con músculo, con esqueleto, con emprendimiento, con empleo, etcétera, no por consumo y gasto, porque es un crecimiento en la economía que no lo vamos a ver el siguiente mes cuando se acabe la plata. Y cuando se acabe la plata, no se va a acabar la gente que se tiene que pensionar o jubilar. Entonces el problema va a seguir existiendo. Me parece una responsabilidad tremenda plantearlo siquiera como alternativa. Y la forma en la que podemos constatar en la calle el efecto de esto es lo que comentábamos en delante, en la inflación. Es un poco la respuesta que le da uno cuando la gente te dice, mira, sabes que los niños te dicen, bueno, ¿por qué el Estado no imprime más billetes? ¿Qué solución? Falta plata, imprimamos más. No, si tú llenas el mercado de exceso de liquidez, suben los precios, y cuando suben los precios, los que tienen más pueden pagar más caro, los que no, es un poco lo que apuntaba Rodolfo. Entonces está esta errónea idea de que no se puede estar peor, en circunstancias que vamos a estar mucho peor. Me parece una tremenda responsabilidad que por conseguir votos y no darse el trabajo de explicar lo que es complejo, tengamos a parlamentarios, incluso a candidatos presidenciales, eventualmente apoyando este tipo de medidas. Javiera, ¿tu opinión al respecto? Sí, Susi, yo creo que en esto estamos todos bastante alineados, porque yo creo que hay que voy a tratar de contribuir también al final haciendo ciertas distinciones. Yo creo que hay que distinguir el IFE de los retiros del análisis que hacen los economistas hoy día, ¿no es cierto? Más allá que efectivamente muchos se juntan. Rodolfo decía, bueno, el IFE y los retiros, los economistas hoy día señalan, hay que hacer una distinción. De alguna manera lo que estamos viviendo es una reacción, o de alguna manera es lo que es ante una crisis política, económica y de salud pública, con la que llevamos hace un año y medio. Efectivamente siempre se esperaba, aunque eso le costó mucho entender al gobierno, también desde su punto de vista ideológico, que no eran los trabajadores y trabajadoras con su fondo, ni sea de cesantía, de pensiones, quienes tenían que hacerse cargo de esta crisis, de la imposibilidad de ir a trabajar, de la imposibilidad y de lo que todos vivimos, de las cuarentenas, etcétera, sino que tenía que existir una respuesta comunitaria. Esa respuesta comunitaria, la respuesta estaba en el Estado. Costó mucho,
Costó, efectivamente, costó mucho que se entendiera, pero finalmente se entendió y hoy día tenemos un IFE, ¿no es cierto?, que de alguna manera permitió, quizás ha contribuido mucho al momento en el que estamos. Yo creo que al tan buen momento en el que estamos en la pandemia. Probablemente si uno ve estos números, pueden responder entre el avance efectivamente de la vacuna y de que efectivamente desde hace unos meses que el Estado ha entregado aquellas condiciones para que se cumplan las cuarentenas y todo lo que fue necesario en la última ola, ¿no es cierto?, que nos fue hace tan poquito. Entonces yo creo que hay que hacer esas distinciones y también hay que levantar ciertos puntos. Efectivamente, se habló al principio de que los retiros estaban en las cuentas de ahorro, pero también se dijo en ese momento que había muchas personas que estaban retirando para guardar, ¿no es cierto?, porque había mucha incertidumbre. No podemos olvidar que todavía hay 1 millón de personas que no han recuperado sus empleos. Y eso es otro gran tema que hay que enfrentar, porque al parecer hemos ido recuperando la productividad, pero esas personas no han vuelto a trabajar. Eso es otro gran tema que algún día podríamos llegar a tocar. Entonces, hechas las diferencias, yo creo que los retiros siempre han sido, y yo nunca he escuchado a nadie que haya señalado que haya sido una buena política pública. En esto creo que Manuel lo explicó bastante bien. La respuesta no podía estar en los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras, aún más cuando somos un país en que viene un estallido, en que una de sus primeras causas fueron las malas pensiones. Es una deuda que tenemos institucionalmente que no hemos podido saldar. O sea, llevamos ya no sé cuántos proyectos de ley en discusión, no sé cuántos esfuerzos gubernamentales y estatales para cambiar el sistema de pensiones y no lo hemos podido lograr. Entonces, efectivamente, yo creo que en esto no hay dobles interpretaciones, es una mala política pública y que hoy día, desde mi punto de vista, existiendo el IFE, no se justifica. Y además, porque también hay que mirar a futuro, y en esto quiero un poco complementar lo que señalaba Andrea. Hay que mirar a futuro y tenemos que pensar que efectivamente tenemos una convención constitucional que probablemente siente las bases de un nuevo sistema de pensiones y tenemos que construir hacia adelante un nuevo sistema de pensiones. Y en eso las propuestas de los diversos candidatos hoy día a la presidencia son bastante, ¿no es cierto?, forman parte protagónica de sus programas, porque es una de las demandas principales. Y para construir ese nuevo sistema de pensiones, los que creemos en mayor solidaridad, necesitamos de esos fondos. Necesitamos que esos fondos se mantengan de alguna manera en el sistema de pensiones para enfrentar esta gran demanda para las futuras generaciones. Así que desde mi punto de vista creo que es una mala política porque hoy día no se justifica y además porque mirado hacia el futuro pone en riesgo el tan anhelado nuevo sistema de pensiones que muchos queremos construir. Javiera, el candidato presidencial Gabriel Boric, sector al cual tú perteneces, ¿no es cierto?, y apoyas, cambió un poco también su versión respecto del cuarto retiro. Él siempre dijo que mientras existiera el IFE, él se oponía a un cuarto retiro. Sin embargo, ya hace unos días atrás comenzó a flexibilizar y a cambiar un poco su opinión. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo la verdad es que he tratado de seguir he tratado de seguir este cambio, porque tampoco uno puede ver en sus declaraciones un cambio como rotundo para decir sí, apoyo el cuarto retiro. Creo que está en un proceso de escuchar probablemente cada persona tiene una visión limitada de lo que está ocurriendo. Yo hasta el momento no he visto en los medios razones que justifiquen este retiro. Quizás él probablemente tiene mucho más acceso a información. Yo espero que en los próximos días vaya entregándolo y vaya definiendo más. Yo al menos veo lo mismo que tú, como una especie de al menos abrirse a escuchar, pero no sé si es tan claro que lo esté apoyando. Creo que está en un proceso de reflexión y que me parece que en ese sentido está bien. Él es candidato presidencial, tiene que escuchar los distintos sectores, las distintas razones y argumentos detrás de quienes impulsan esta medida. Perfecto. Rodolfo Arecheta, respecto del IFE, hay gente que sostiene que todavía hay un sector de la población el cual no ha recibido las ayudas. Por otro lado, está también el presidente de la CPC, quien ha dicho que estos bonos, como el IFE, también frenan, ¿no es cierto?, la reactivación económica, porque hay gente que no quiere volver a trabajar todavía mientras siga recibiendo el bono. ¿Cuál es tu postura al respecto? Sí, bueno, yo quería decir algo antes, que me parece que hay que destacar que acá son políticos de izquierda y de derecha los que están utilizando estos mecanismos, y están utilizando a la gente como carne de cañón para sumar votos en la elección. Y respecto al IFE, sí, yo creo que
ayuda a mucha gente, pero salió un estudio muy interesante de Joseph Ramos, que es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que decía que de 7 millones, 2 millones lo necesitaban aproximadamente, y que habían personas que estaban ganando más, estaban recibiendo más ingresos de lo que recibían antes de la pandemia, y a mí eso me parece grave. Es poco popular hablar de focalización, pero tenemos otras necesidades, tenemos listas de espera. Joseph Ramos dijo que con este ahorro, focalizándolo bien, tendría que ser, o sea, se podrían construir, creo que dijo, 8 hospitales, o también se podrían 50.000 viviendas. Esos son los costos de no focalizar. No usar la plata donde, o no meterla donde más se necesita. Entonces, yo creo que, no sé, el líder de la CPC siempre declara de manera poco elegante, y no sé si tiene esos datos, pero el hecho de la causa es que estamos metiendo mucha plata en la economía, hay gente que se está beneficiando o ha obtenido más ingresos de los que tenía antes de la pandemia, y eso tiene costo alternativo. El costo es, por ejemplo, construir hospitales, seguir con las listas de espera, el tema de la vivienda. Y respecto a lo de Gabriel dijo esta semana, Gabriel Boric dijo esta semana que sería una tontera desconocer su cambio de opinión. Pero según yo, el cambio es claro, y si es que después no llegara a apoyar el cuarto retiro, sería otro cambio de opinión. Manuel, ¿está frenando el IFE la reactivación económica? Sí, muy breve, un comentario sobre no trabajan por los bonos. Cuando tú tienes más de la mitad de los trabajadores en Chile que ganan en promedio 300, o sea, no en promedio, perdón, más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 400 lucas, y un IFE para una familia de 4 personas son de 500 lucas, y los colegios todavía no se abren, y eso implica que una de las personas de la familia tenga que irse a trabajar, incluso por menos plata que la del bono. O sea, cae de cajón que no es porque la gente sea floja o no quiere trabajar, sino porque vivimos en un país en donde los salarios son bajos. Yo creo que ahí la discusión respecto al presidente de la CPC se nos redirecciona hacia otro lado, y es discutir efectivamente la escala salarial en Chile, que por consecuencia todo nos trae malas pensiones y todo lo que sabemos, pero me parece que es absolutamente desafortunado su comentario solo por esa comparación que te dije, y yo siempre creo que en política uno puede tener opiniones personales, pero no datos personales. Yo no sé qué haría cualquiera de nosotros si ganara efectivamente ganara 400 lucas, y eso te implicaría ir a trabajar, mientras que si no estás trabajando te dan el IFE por 500 y no tienes con quién dejar a tus 2 hijos porque los colegios están cerrados. O sea, es de perogrullo que efectivamente eso es así, pero es porque habrá otra discusión, que los salarios en Chile son muy malos. Pablo, tu opinión respecto al comentario de Juan Sutil. Después vamos contigo, Javiera, perdón, no vi el... Sí, igual de acuerdo con lo que dice Manuel, la verdad, me parece que es una declaración bastante violenta, en el sentido de que es reducir un problema a una mirada totalmente facilista y ajena a lo que es la realidad de mucha gente. Me parece que es de una violencia bastante brutal decir que la gente simplemente no quiere trabajar y que prefiere recibir la plata de arriba. Hay que mirar las condiciones. Efectivamente, el problema de fondo acá es que, bueno, si una persona está prefiriendo el bono porque eso le genera mayor ingreso que su trabajo, es porque efectivamente los ingresos son bajísimos en este país, y muchísima gente vive bajo esas condiciones, y que también se suma a otros elementos que tienen que ver con el traslado, con quién dejamos a los hijos. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Me parece que antes de hacer ese tipo de declaraciones hay que conocer la realidad de la gente y no reducir problemas que son muy complejos a un titular que es muy simplón. Me parece que es grave, y me parece que es irresponsable también. Javiera. Sí, yo quería sumarme un poquito a las palabras también de Manuel y Pablo, y también decir, por ejemplo, que me parece decir que la gente se está beneficiando con el IFE es pasarse bastantes pueblos, yo creo, y desconocer esa realidad. Efectivamente, yo ante las palabras de Sutil haría el mismo cuestionamiento. O sea, a ver,
qué es lo que está ocurriendo. O sea, si efectivamente hay gente que no quiere ir a trabajar, con un IFE que sabemos que costó muchísimo, muchísimo para que llegara un poquito más allá, ¿no es cierto?, al límite ahí jugando con los niveles mínimos de pobreza en Chile, ¿no es cierto? Entonces, es verdad que tenemos que hacer un cuestionamiento muy profundo sobre nuestro mercado laboral. Yo creo que se ha venido haciendo hace mucho tiempo. Y esto no solo ocurrió acá en Chile. No sé si alguno recuerda que hace un par de semanas esto también se está discutiendo en otros países. Y recuerdo que hace un par de semanas ver al presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a Joe Biden, en que le hacía los mismos cuestionamientos y decía, bueno, si con los salarios que se están pagando no llega gente a trabajar, la respuesta es suban los salarios. Y digamos que tampoco Joe Biden es alguien de una postura muy radical dentro de la política internacional. Entonces, efectivamente, yo creo que esto nos abre un debate que más allá de las palabras desafortunadas, creo yo, y del tema del corto retiro, que es que tenemos que mirar hacia el futuro. Y así como me señalaba hace un ratito, creo que se nos está adelantando algo que muchos especialistas, tanto economistas como también personas especialistas del mercado laboral, venían diciéndolo hace tiempo. Bien, el tema de la automatización, yo creo que la pandemia ha acelerado mucho ese proceso. Vemos que efectivamente se están llegando a los niveles de productividad de antes, pero con mucha menos gente trabajando. Entonces, ante eso, hay que hacerse una pregunta como país, ¿cierto? Como país. Estos avances tecnológicos, quizás aumento o de la tecnología o el reemplazo del trabajo por tecnología, la pregunta es, ¿quién se beneficia de eso? ¿Solo los dueños del capital, digamos, ¿no es cierto? Entonces estas personas quedan fuera del mercado laboral de alguna manera y ya está, o tenemos que mirar como esto como un progreso de todas y todas. Y para eso el rol del Estado es muy necesario. Y eso yo creo que después de mirar las imágenes, quizás conectando un poquito con las ovejas de Afganistán, donde vemos países sin Estado, sin esa capacidad institucional de poder fijar reglas para todo y todos, vemos que es muy necesario. Eso. Bueno, cerramos el bloque con la opinión de Andrea Pipsevich y este tema económico, que nos va a seguir acompañando a pesar de que ya las cifras del COVID, ¿no es cierto?, nos acompañan, como dijo Javiera, en su oveja blanca, y debiera eso llevar también a volver un poco más a la normalidad. Sí, bueno, como la pregunta inicial era con ocasión del comentario de Sutil, hay que decir que no es el mejor vocero y representante que uno quisiera para el gremio, por algo lo eligieron, pero no es una persona que se destaque por hacer declaraciones muy pensadas. Ya más allá de eso, lo que está diciendo, sin querer atribuir voluntariedad, como no quiero trabajar, está diciendo otra cosa, está diciendo que la gente no llega a trabajar, y efectivamente yo creo que la mirada de fondo ahí es, bueno, no asumamos que es porque prefiero quedarme en la casa recibiendo plata sin hacer nada, porque eso efectivamente es hacer un juicio de valor que no comparto en absoluto, pero sí es, bueno, ¿por qué alguien podría preferir eso? Además creo que en algunos casos tú podrías trabajar igual, o sea, es una oportunidad como para tener más recursos incluso. Pero mi preocupación, yo creo, siempre ha sido el tema de los salarios, que es bajo. Uno de los problemas de las pensiones también, el monto sobre el cual ahorramos es bajo, y eso hay que mejorarlo. Pero yo tengo una preocupación a futuro de un efecto rebote, porque al final del día, hoy día hay mucha oferta de empleo que no está siendo tomada. Hay bonos, pero en algún momento la plata de Estado se va a acabar. O sea, Chile tuvo posibilidad de ahorrar con políticas económicas que podrán ser criticables, no criticables, a algunos les gustan, a otros no, pero es un país que pudo tarde, muy tarde, pero inyectar mucha plata, porque estaba esa plata. Y esa plata no la recuperamos un día para otro, hay que construirla con la economía. Y cuando eso se acabe y se acaben los bonos, ahí el problema va a ser que el mercado laboral va a estar tan deprimido que vamos a tener gente trabajando por menos de lo que trabajaba antes. Porque esa es la realidad. O sea, va a haber una necesidad de trabajo tan grande que al final ni siquiera los sueldos anteriores van a ser suficientes. Entonces tiene que haber, y espero yo en el mediano plazo, un ajuste en el cual los salarios efectivamente suban para que la gente pueda optar por trabajar en buenas condiciones. Eso es lo que siempre esperamos en cualquier negocio con o sin pandemia, ya que la gente tenga un sueldo digno que le permita vivir, no sobrevivir. ¿Okay? Pero fuera de eso, si las empresas no tienen esa capacidad de ajustarse y después se acaba la plata del Estado para bonos y demás, se va a producir una depresión en el empleo tan grande que va a pasar todo lo contrario. O sea, vamos a tener mucha demanda laboral
y los salarios van a bajar. Perfecto, bueno, tema digno de análisis, de conversación profunda. Vamos a tener que ir a una tanda comercial ahora y vamos a ver qué está pasando en el ámbito político, en las papeletas parlamentarias, también para candidatos a core. Vamos a ver si alguno acá de nuestros influyentes se la juega con alguna candidatura, pero eso lo vamos a ver a la vuelta de esta tanda de 3 minutos. Nos vemos. No se vaya de nuestra sintonía. Ya regresamos con Influyentes.